Bueno, voy a saludar a nuestro primer invitado y a Pepe Álvarez, que es secretario general de la UGT. Señor Álvarez, ¿qué tal está? Buenos días. Hola, buenos días. Pues como todos, ¿no? Esperando a ver si tenemos gobierno ya. Sí, y además entiendo que si Moncloa hace lo que ha hecho en las últimas horas, lo iremos conociendo antes del domingo, porque había previsto el presidente del gobierno anunciarlo todo la semana que viene, pero ayer Moncloa sorprendió con un gota a gota, ¿no?, de nombramientos, de anuncios que llegaron prácticamente desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, vamos conociendo los principales titulares del área económica. No conocemos, señor Álvarez, exactamente el reparto de competencias. Parece que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no va a retener las competencias de Seguridad Social, pero le quiero preguntar si esto es así, si el presidente finalmente confirma esto el domingo, ¿quedaría cojo el ministerio? ¿Qué opina, señor Álvarez? Bueno, este es un debate que venimos teniendo desde hace tiempo, no solo con las competencias del Ministerio de Trabajo, sino en general la necesidad de coordinar las políticas del gobierno. Ha pasado con industria los últimos años. A nosotros nos gustaría efectivamente que o hay una coordinación muy estricta y por tanto las políticas son coherentes en sí mismas o va a ser difícil la estructura del nuevo gobierno, porque la Seguridad Social tiene una relación muy directa con la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social tiene una relación muy directa con las condiciones de trabajo. No hay que olvidar que la mejora de la recaudación de la Seguridad Social este año pasado justamente ha sido como consecuencia del aumento de los salarios, pero ocurre lo mismo con industria. Yo al presidente actual, en la primera reunión que tuvimos los agentes sociales con él en Moncloa, le planteaba una cosa parecida en relación con el Ministerio de Industria, que entonces tenía competencias en 7 ministerios. Es difícil hacer políticas cuando las competencias están tan repartidas. Sí. La pregunta, en cierta forma, también es quién va a liderar esa reforma de pensiones, ¿no?, que ha prometido el gobierno de coalición, porque si quiere eliminar la reforma del PP sobre el factor de sostenibilidad, el índice de la revalorización de las pensiones, si esas competencias, por ejemplo, en Seguridad Social no están en el Ministerio de Trabajo, ¿quién va a ser el interlocutor de esas reformas en materia de pensiones tan destacadas que ha prometido Sánchez? Pues dependerá de quién, en qué ministerio, si tiene un ministerio propio la Seguridad Social. En todo caso, a mí me parece que el menor de los problemas es derogar la reforma del gobierno del Partido Popular, que de facto en los 2 últimos años viene estando derogada. Creo que es una deuda que tiene el gobierno con los pensionistas, con los futuros pensionistas, y que se debe hacer sin más dilación. Hemos estado hablando de este tema con la COE en los últimos años y creo que la COE tiene que ser coherente y ser fiel al acuerdo que llegó el año 2011, que después el PP en el 2013 por Real Decreto pues cambió, y en ese sentido a mí me parece que recuperar la revisión de las pensiones de manera automática es una cuestión absolutamente imprescindible. No tenemos pensionistas como este año todavía sin aumento de pensiones, y el factor de sostenibilidad tiene que volver al acuerdo del 2011 y empezar una negociación en relación con el futuro de la Seguridad Social, que está pendiente desde entonces. Señor Álvarez, la ministra Díaz va a gestionar el diálogo social en materias tan importantes como la reforma laboral. ¿Usted confía en llegar a un acuerdo con los empresarios o el gobierno debe actuar de oficio, si me permite esta expresión, para eliminar, por ejemplo, algo que ustedes ya han planteado, el despido por absentismo laboral causado por bajas de enfermedad? Bueno, yo creo que hay 2 cuestiones, ¿no? En primer lugar, hay que decirle a la COE que se tome este momento con una cierta tranquilidad, porque yo no les oí protestar cuando en el 2013, incluso en el 2011, los gobiernos de Zapatero y de Rajoy hicieron unas reformas laborales absolutamente brutales contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que en buena parte esta situación que tenemos de explotación en nuestro país viene como consecuencia de esas reformas. En segundo lugar, nosotros estamos planteando desde la UGT que se derogue de manera inmediata, no hace falta ningún tipo de negociación, la reforma que permite que hoy decenas de miles de trabajadoras, básicamente mujeres, básicamente en el sector servicios, de los call centers, estén siendo despedidas por acumulación de 2 bajas de más de 8 días durante 2 meses. 2 bajas justificadas por enfermedad, dadas por
por un médico, que en este país es quien por ahora dice cuando una persona está en condiciones de ir a trabajar o no. Eso nos parece que hay que hacerlo por decreto. Y en ese sentido, lo que sí que pensamos es que hay que dar un tiempo a la negociación del resto de las reformas que se hicieron en su momento, y que si la COE en ese proceso quiere negociar de verdad, sin dilaciones, con interés, pues vamos a llegar a acuerdos, pero lo que no puede ser es que lo vamos a traer un proceso de negociación, que alguien intente por la vía de alargarlo o por la vía de vetarlo, que no se toque nada en este país, porque esta es una situación que seguramente que para muchos empresarios o para unos pocos está muy bien, pero para la mayoría de los trabajadores, para la inmensa mayoría de los trabajadores, es absolutamente insoportable. Señor Álvarez, la vicepresidencia la va a ocupar Nadia Calviño, la vicepresidencia económica. La portavoz del Gobierno va a ser la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. ¿Cree que todo va a pasar por ese eje Calviño-Montero? Es decir, que pueden ser un contrapeso al poder de Podemos en el Ejecutivo. ¿Qué opina? En materia económica le estoy preguntando. Bueno, yo creo que en materia económica la señora Montero y la señora Calviño tampoco piensan exactamente lo mismo. Yo creo que la señora Montero ha hecho reformas importantes y sobre todo había negociado unos presupuestos del Estado que nos aprobaron, que realmente prometían un cambio de políticas económicas de una cierta magnitud. Por tanto, a mí me parece que al final quien dirige la orquesta es el presidente del Gobierno. Más allá de eso, los dos partidos que forman la coalición tienen elementos de coordinación para poder discutir las cuestiones en las que no estén de acuerdo, y creo que no debemos de llevar las cuestiones a quién ocupa el ministerio, sino de manera global cómo se va a dirigir el Gobierno y si se va a ser fiel a los compromisos, que algunos de ellos están recogidos explícitamente en el programa de Gobierno. Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, gracias por estar con nosotros. Un saludo, buenos días. Buenos días, muchas gracias.